Va a depender muchísimo de la búsqueda y elección del momento adecuado para hacerlo. Es decir, el momento adecuado en principio debe ser un momento ascendente en el que le des también una parte del valor y que éste sea visible para el inversor. Es decir, no tiene sentido vender una compañía cuando hayas llegado al punto de maduración, porque ahí al inversor le das poca posibilidad de captura de valor. Entonces tienes que buscar el momento adecuado. Una vez que estás en el momento adecuado, que has comprobado que realmente estás en el momento adecuado, entonces tienes que tener también un buen año, ¿eh? Es fundamental que lo que se denomina el current trading, es decir, la evolución económica y financiera de la compañía en el ejercicio de la venta, sea lo mejor posible. Si el current trading no es bueno, vas a tener problemas el año de la venta, en la negociación del proceso de venta. ¿Por qué? Pues porque el proceso de venta es relativamente largo, lleva entre 6 y 8 meses normalmente, y durante esos 6 y 8 meses tienes que dar muchas explicaciones si el desempeño del ejercicio no es bueno, porque normalmente no se va a adecuar al plan de negocio que tienes formulado, y si no te adecuas al plan de negocio que has formulado en el ejercicio en el que estás vendiendo, lógicamente el inversor se preguntará si lo vas a cumplir ese plan de negocio al cabo de 1 año, 2 años o 3 años, y van a entrar muchas dudas. Entonces, el desempeño económico y financiero en el ejercicio de la venta es absolutamente vital para que la venta llegue a buen puerto. Entonces, vas a poder negociar con un current trading bueno, vas a poder negociar también mejor el sistema de cierre. El sistema de cierre va a ser muy importante y va a poderte generar un mayor valor como vendedor si lo eliges y negocias bien. Entonces, hay sistemas de cierre distintos. A negociar cuando te formulan la oferta, ahí es cuando, en función también del current trading que estás teniendo este ejercicio, negociarás el sistema de cierre que mejor y más te convenga. Sistemas de cierre tenemos dos, que son el lockbox, que consiste en fijar una fecha de referencia contable de cierre a partir de la cual percibes el valor de la compañía en función de esa fecha elegida, de modo que a partir de la cual todo el valor que se genera hasta la fecha de cierre efectiva, hasta la fecha de escrituración, va en beneficio del inversor. De modo y manera que si llevas a cabo una buena negociación, lo que tendrás que hacer es fijar un mecanismo de compensación para el vendedor, para tu cliente, basado normalmente en la generación de caja que la compañía va a obtener desde la fecha de referencia contable de cierre hasta la fecha de escrituración de la operación de compraventa. Si la compañía tiene un buen desempeño en el ejercicio de la venta, pues tendrás que negociar indefectiblemente este sistema de compensación que en inglés se denomina ticking fee. Y entonces esto al final lo tienes que tener muy en cuenta, porque aquí te juegas una parte muy importante muchas veces del precio de la operación. El otro sistema de cierre es el que vas directamente a determinación del valor y del precio con una fecha de referencia contable coincidente con el día de la escrituración del contrato de compraventa. Y entonces este sistema, sin duda alguna, es más justo y más exacto, pero va a necesitar un periodo de tiempo determinado entre la fecha de cierre y que es la de escrituración. Habrá que darse un periodo temporal para comprobar que esas cantidades que tú has determinado a cierre son realmente correctas, porque son del día de cierre. Y entonces las partes habrán de darse un plazo de 2-3 meses para comprobar que lo que han pagado y cobrado es lo que tienen que pagar y cobrar, con unos mecanismos contractuales de compensación para el caso de inexactitudes que siempre se dan. Entonces es un sistema que se llama el completion accounts, que es menos seguro desde el punto de vista jurídico, pero es más exacto desde el punto de vista de determinación de precio y valor, es más justo. Nosotros somos más partidarios de ir a un sistema locked box, que si bien a priori puede resultar
menos justo, es más seguro desde el punto de vista jurídico, y fijando un buen sistema de compensación para el vendedor es más operativo, más útil y más práctico. Y es lo que normalmente aconsejamos hacer en confianza.